Imaginario sobre el indígena en la época del caucho, Alberto Chirip. Durante la explotación del caucho se creó un imaginario que justificaba la opresión de los indígenas, representándolos como peligrosos y necesitados de civilización. Los varones del caucho sometieron a estas comunidades a condiciones esclavizantes, mientras que los abusos se ocultaban bajo ideas de progreso y bienestar nacional. Las denuncias de atrocidades en zonas como el Putumayo expusieron cómo conceptos como patria y civilización se usaban para encubrir crímenes, responsabilizando a las víctimas de su situación. Esta estrategia buscaba inculcarles culpa y promover su sumisión, aunque en este caso no logró colonizar completamente sus mentes. El siglo XIX fue clave para la revolución industrial y el auge del capitalismo, que impulsaron la expansión económica y política global. Las naciones buscaron consolidar territorios, explorar recursos y establecer rutas de comunicación, lo que incluyó investigaciones científicas y colonización, especialmente en regiones como la Amazonía. En el Perú, el Estado promovió exploraciones fluviales, inmigración europea y proyectos de colonización, desvalorizando a los pueblos indígenas considerados capaces de desarrollar la región. Aunque la inmigración europea masiva no se logró, pequeñas colonias como Posuso y Oxapampa se establecieron. Además, dinámicas internas como la expansión de oligarquías locales y la explotación del caucho a fines del siglo transformaron la Amazonía, marcando un periodo de crecimiento económico y racismo y despojo de las comunidades originarias. El auge del caucho en Perú refleja un patrón recurrente en la explotación de recursos naturales, impulsada por la demanda internacional. Aunque los beneficios económicos iniciales fueron inmensos, la falta de inversión en desarrollo interno y la dependencia de factores externos llevaron a la crisis cuando el caucho fue reemplazado por alternativas más baratas. Este ciclo de auge y declive, típico de productos como el guano y el salitre, dejó regiones empobrecidas tras la bonanza. El uso masivo del caucho comenzó con la vulcanización de Gugger y se expandió con avances como la llanta neumática, impulsada por la industria de bicicletas y automóviles. El auge del caucho en Perú a finales del siglo XIX y principios del siglo XX tuvo un impacto significativo en la Amazonía, especialmente en el norte, donde Julio César Arana lideró la explotación a través de la Peruvian Amazon Rubber Company. Las denuncias por crímenes atroces contra indígenas en el Putumayo, incluyendo torturas y asesinatos, llevaron a investigaciones nacionales e internacionales. Aunque confirmaron los abusos, el caso generó controversias, resistencia de los caucheros y amenazas a los jueces encargados. El auge del caucho pintó un cuadro brutal. Las poblaciones indígenas fueron retratadas como salvajes, una etiqueta utilizada para justificar la explotación. Teorías científicas como las de Darwin fueron tergiversadas para apoyar esta narrativa, considerando a los indígenas como inferiores, justificando su sometimiento. Esta falsa imagen alimentó actos horribles, trabajo forzado, violencia y destrucción cultural. Los caucheros afirmaban que sus acciones eran actos de civilización, pero la verdad es más compleja. La resistencia y resiliencia indígena desafiaron esta narrativa. Su humanidad era innegable. Recordemos sus historias de los indígenas que fueron sometidos por los caucheros y luchemos contra el legado perdurable de este estereotipo dañino. El argumento del canibalismo, utilizado por los caucheros para justificar su explotación y abusos, describe a los indígenas del Putumayo como salvajes que practicaban el canibalismo habitualmente. Esta imagen apoyaba la narrativa de que los caucheros estaban civilizando a estos pueblos. A pesar de la insistencia en esta práctica como señal de atraso y barbaridad, otros autores como Raimondi sugieren que el canibalismo tenía una dimensión religiosa y cultural. La denuncia del canibalismo fue una herramienta manipulada para legitimar la opresión y justificar la violencia contra los indígenas. El texto aborda cómo los imaginarios sobre los indígenas justificaron su opresión durante la época del caucho, describiéndolos como salvajes, para legitimar abusos y esclavitud. Prácticas como el canibalismo bitoto, lejos de ser actos brutales, tenían significados culturales y espirituales, pero fueron descontextualizadas por los caucheros para reforzar su visión racista.
Estos imaginarios han evolucionado históricamente según los intereses dominantes, desde considerarlos no humanos hasta presentarlos como atrasados que necesitan ser civilizados. Hoy estas narrativas persisten bajo nuevas formas, ocultas en discursos de modernización que continúan vulnerando los derechos de los pueblos indígenas.